Florence Scovel Shinn enseñaba que la mente no es un simple instrumento humano, sino un canal espiritual donde se imprimen las leyes invisibles que gobiernan la vida. Para ella, la espiritualidad no era un concepto abstracto ni una práctica distante, sino el uso consciente del pensamiento alineado con la mente divina. Sostenía que cada idea aceptada en la conciencia se convierte en forma y que la palabra hablada es el puente entre lo invisible y lo visible. En su visión, dominar la mente no significaba forzarla, sino consagrarla a la verdad espiritual, reemplazando el miedo por fe, la carencia por plenitud y la duda por certeza. Así, la mente se transforma en templo creativo y el ser humano en colaborador consciente de la inteligencia infinita. ¿Te das cuenta de que el dinero tiene oídos? Escucha tus quejas, tu miedo, tu duda, y obedece cada palabra. Cuando dejé de hablar de carencia y comencé a ordenar abundancia, todo el universo se reorganizó. La misma ley funcionará para ti. Esto no es imaginación, es ley. La palabra hablada es tu varita mágica, y hasta que aprendas a usarla, correrás detrás de lo que podría ser comandado. En este mensaje te enseñaré el verdadero secreto de la riqueza. No cómo ganarla, sino cómo alinearte con ella. Aprenderás a usar tus palabras como comandos, no como súplicas. Cómo limpiar la vibración interna que repele el dinero y cómo llamar tu provisión desde lo invisible hacia la forma. Fuiste entrenado para perseguir lo que debería venir hacia ti. Te dijeron que hicieras presupuestos, que sacrificaras, que esperaras. Pero la ley divina dice, pedid y se os dará. No con ansiedad, sino con autoridad. Esta es la diferencia entre labor y demostración. Tal vez ya hayas intentado afirmaciones antes. Las escribiste en el espejo, las susurraste antes de dormir, y aún así nada cambió. Pronunciaste las palabras, pero no la vibración. Mira, palabras sin fe son como conchas sin vida. El poder no está en el sonido, sino en la convicción detrás de él. Yo también viví con miedo a las cuentas y a la escasez. Conozco el peso del pavor que se instala cuando el alquiler vence. Pero también conozco el día en que eso se disipó, en el mismo instante en que dije, Dios es mi provisión infalible, y grandes sumas de dinero vienen a mí rápidamente, bajo la gracia, de maneras perfectas. Desde ese día nunca más hablé de carencia. Tal vez pienses que suena imposible, pero ¿y si la imposibilidad es solo una mentira que te has repetido? Hoy romperemos esa mentira. En esta enseñanza revelaré cómo formar una relación viva con el dinero, no como un amo cruel, sino como un servidor leal. Aprenderás los 3 grandes secretos de la palabra hablada: cómo hablar con fe, cómo borrar el miedo y cómo comandar la abundancia como tu derecho divino. Comenzaremos con la ley de la vibración, la verdad de que el dinero es conciencia, no moneda. Luego te mostraré cómo limpiar las palabras que han alterado tu provisión y reemplazarlas por declaraciones de poder. Antes de que esta lección termine, te daré las mismas afirmaciones que transformaron mi vida de la pobreza a la abundancia. Palabras que nunca fallaron a quien las pronunció con fe. Quédate conmigo hasta el final, porque abriré para ti lo que llamo la puerta secreta de la provisión. El momento en que cielo y tierra concuerdan y tu palabra se vuelve sustancia visible. La mayoría piensa que el dinero es sordo. Creen que solo escucha esfuerzo, estrategia o lucha. Pero yo te digo, el dinero escucha el tono, la fe, el miedo, la reverencia. La ley invisible de la vibración gobierna cada moneda, cada billete, cada flujo de sustancia en la tierra. El mundo lo llama economía. Yo lo llamo orden divino. Mira, lo que consideras ingresos o gastos es solo la sombra de tu discurso interior. La conversación real ocurre en secreto entre tu corazón y el reino invisible que te provee. Esa es la parte que la mayoría ignora por completo. Piensan que el dinero viene por medio de las personas, pero nunca viene de ellas. Las personas son canales, no fuentes. La fuente real es el espíritu.
y el espíritu solo recibe órdenes de tus palabras. Entonces, si has estado preguntando ¿por qué el dinero se me escapa? Te diré, porque le has hablado como enemigo, en lugar de saludarlo como amigo. Cuando aún estaba aprendiendo esta ley, miraba una factura y suspiraba. Otra cuenta más. Cada suspiro era un comando. Cada queja era una semilla de carencia. Y la ley, siendo perfecta, me obedecía perfectamente. Cuanto más me lamentaba, más cuentas llegaban. Pero un día cambié la conversación. Tomé el siguiente sobre que llegó, lo sostuve en mis manos y dije: «Eres la prueba de que soy alguien en quien la provisión confía. Te bendigo y bendigo las manos que te enviaron». En semanas, el flujo de facturas se convirtió en cartas de pago y regalos. Ese fue el día en que descubrí: el dinero se mueve hacia la bendición y se aleja de la queja. Puede sonar simple, casi demasiado simple para creer. Pero la ley divina siempre es simple. No necesitas perseguir la prosperidad. Necesitas aprender su idioma, y ese idioma es la gratitud hablada en voz alta. Cada vez que bendices lo que tienes, emites una vibración que llama a sus semejantes: más dinero, más oportunidades, más flujo. Del mismo modo que una madre llama a su hijo a casa, tus palabras llaman la abundancia a casa. Entonces, si quieres conocer el primer secreto de hablar con el dinero, aquí está. Háblale como si ya lo amaras, y como si él ya te amara. Di: dinero, tú eres Dios en acción. Tú me bendices mientras yo te bendigo. Siente el calor recorrer tu cuerpo al decirlo. Eso es fe en movimiento. Eso es la ley en operación. Ahora, puede sonar contraintuitivo. Puedes decir: «Pero tengo tan poco. ¿Cómo puedo bendecir lo que apenas tengo?». Es precisamente ahí donde comienza el milagro, porque aquello que bendices aumenta. Una mujer a quien enseñé, que tenía apenas $8, aprendió esta verdad. Bendijo esos $8, declarando: «Esta es la sustancia viva de Dios, se multiplica de maneras perfectas». Volvió a casa, siguió una intuición silenciosa y en pocos días recibió miles. No fue suerte, fue obediencia a la vibración de la gratitud. Quiero que guardes esto. El dinero no sigue esfuerzo, sigue alineación. Cuanta más paz sientes respecto a él, más cerca llega. Cuanto más miedo proyectas, más se esconde. Puedes trabajar 10 horas al día y aún así repelerlo si tus palabras se oponen a tu deseo. O puedes permanecer quieto, hablar tu verdad una vez con fe y abrir una compuerta de provisión. Entonces pregúntate: ¿cómo he hablado con el dinero? ¿Lo saludo con reverencia o lo recibo con preocupación? ¿Lo bendigo como a un invitado o lo persigo como a un fugitivo? Porque tu respuesta dirá exactamente por qué tus finanzas se comportan como se comportan. Cuando cambias la conversación, todo cambia. Dejas de hablar de lo que te falta, comienzas a hablar con aquello que amas. Y el amor siempre responde. Esta es la base sobre la cual construiremos. En instantes te mostraré por qué esta vibración hablada es la verdadera moneda del universo, la razón por la cual las palabras crean riqueza más rápido que el trabajo. Pero primero, respira esta verdad. El dinero no es un número, es una relación. Háblale con gentileza y nunca más te abandonará. Cuando comencé a comprender la ley sagrada de la vibración, entendí que cada palabra que una persona pronuncia es una nota en la gran sinfonía de su vida. Y el tono de esa nota determina si la música a su alrededor sonará en armonía o en discordia. El dinero, siendo parte de esa sinfonía, siempre responde al director. Y el director es la palabra hablada. Puedes pensar en el dinero como monedas y papel, pero te aseguro, es un ritmo vivo de energía divina, un pulso que responde fielmente a tu comando interior. Cuando hablas con miedo, ese ritmo se desacelera y se contrae. Cuando hablas con fe, se expande y fluye con facilidad. Cada pensamiento, cada declaración, cada suspiro o queja es una instrucción para lo invisible. Y lo invisible siempre es obediente. En el momento en que dices, «No puedo pagar esto», la sustancia invisible cruza los brazos y responde,
como desees. Pero cuando declaras, todo lo que necesito ahora viene a mí de maneras perfectas, el mismo poder se activa y corre para cumplir tu decreto. Este es el hermoso y extraño misterio. El universo nunca discute, simplemente hace eco. Toda palabra que pronuncias la magnifica. Por eso la palabra ociosa es peligrosa y la conversación descuidada es costosa. Nada de lo que se dice se pierde, solo queda almacenado hasta dar fruto. Aprendí a medir cada frase como quien pesa oro. Cada palabra que soltaba debía cargar la vibración de lo que realmente deseaba experimentar, no la sombra del miedo del cual quería escapar. Y aquí es donde la mayoría tropieza. Creen que su labor exterior los salvará, cuando en realidad es su conversación interior la que moldea toda cosecha. El agricultor que planta espinos no puede cosechar trigo, y el alma que planta palabras de preocupación no puede cosechar riqueza. Es ley. No hay excepciones. Recuerdo a una joven artista que vino a mí, cansada y desanimada. Dijo: «Trabajo más que cualquiera que conozco y apenas puedo pagar el alquiler». La miré y pregunté: «¿Qué dices acerca de tu trabajo?». Dudó, luego rió con amargura. «Siempre digo que no da dinero». Sonreí porque acababa de pronunciar su propio decreto. Le dije: «Has levantado un muro de palabras alrededor de tu provisión. Derríbalo». Juntas formamos un nuevo comando. Mi trabajo me trae alegría, reconocimiento y gran recompensa. Mi ingreso ahora se expande bajo la gracia. Lo repitió cada mañana, no con tensión, sino con expectativa. En menos de un mes, recibió un encargo mayor de lo que jamás había soñado. La ley respondió en el momento en que habló verdad en lugar de queja. Eso es precisión espiritual, hablar solo lo que deseas ver. Y esto exige práctica, porque el mundo intentará constantemente tentarte a hablar contra tu bien. La apariencia de carencia grita: «Admíteme». El ruido del miedo insiste: «Nómbrame». Pero tu tarea es mantener lealtad a lo invisible, no a lo visible. Cuando el mundo exterior contradiga tu visión, debes hablar tu palabra como soberano, no como súbdito. Eso es maestría. El viento puede aullar, las cuentas pueden llegar, pero tú permaneces y dices: «Espíritu infinito, tú eres mi provisión infalible. Toda necesidad está satisfecha ahora». No lo dices una vez, sino hasta que la paz dentro de ti se vuelva tan real como el papel en tu mano. Esa paz es la prueba de que el decreto echó raíces. El poder no está en repetir palabras como amuletos, sino en entrar en el sentimiento de verdad detrás de ellas. La vibración de la convicción mueve montañas. El sonido de la preocupación solo levanta polvo. Así, cuando bendigas tu dinero, bendícelo con la certeza de que estás bendiciendo la propia energía de Dios, y por lo tanto, no puede disminuir. Al pagar una cuenta, no pienses en dinero saliendo de ti, sino en amor circulando a través de ti. Di en silencio: «Este pago retorna a mí multiplicado», porque en verdad nada deja tu vida sino por tu consentimiento. Todo lo que sale en amor debe volver en abundancia. Sé que la mente resiste tal simplicidad. Dice: «¿Y la lógica? ¿Y el esfuerzo? ¿Y la planificación?». Te digo, tus planes no son nada hasta que estén alineados con la palabra divina. Puedes trabajar sin descanso, pero si hablas contra ti mismo, cavas hoyos más rápido de lo que puedes llenarlos. Sin embargo, una sola palabra de fe puede nivelar toda montaña de resistencia. Recuerda la historia de la mujer de los $8. No tenía nada a los ojos del mundo. Sin embargo, poseía lo único que no se compra: confianza en la ley. Bendijo su dinero y siguió su intuición hasta su casa, y de esa obediencia vino su milagro. La ley nunca falla. Solo la incredulidad la interrumpe. Por lo tanto, el primer paso es conciencia. Escucha tu propio lenguaje durante un solo día. Observa cuántas veces maldices tu provisión sin darte cuenta.
Cada vez que dices muy caro, estás diciendo soy pequeño. Cada vez que dices nunca tendré suficiente, declaras el universo es limitado. Toma esas palabras y reviértelas de inmediato, como quien arranca malas hierbas antes de que se propaguen. Sustitúyelas por verdad. Siempre hay suficiente, y más que suficiente. Dilo en voz alta, porque la palabra hablada lleva una vibración que el pensamiento por sí solo no lleva. La lengua, cuando es santificada por la fe, es el cetro del dominio. Y aquí está la maravilla. Cuando comienzas a hablar correctamente, no solo el dinero responde, sino que todas las áreas de tu vida comienzan a alinearse. Las relaciones se suavizan, la salud mejora, la intuición despierta, porque la ley es una. La palabra que comanda riqueza también comanda armonía, pues ambas son expresiones del mismo divino. Por eso digo, habla con el dinero como hablarías con el amor, con la salud, con Dios, porque son un mismo espíritu visto en diferentes formas. El tono de tu palabra revela lo que crees acerca de ti mismo. Si hablas con miedo, crees en separación. Si hablas con fe, conoces la unidad. Y la vida siempre refleja lo que sabes. Entonces te pregunto, ¿qué historia estás contando al universo hoy? ¿Hablas desde la pobreza de las apariencias o desde la riqueza de la verdad divina? Cada palabra es una semilla, cada emoción el agua que la nutre. La cosecha no te traicionará, solo revelará tu fe. Si la cosecha actual no te agrada, no la maldigas. Simplemente siembra de nuevo con mejores palabras. Habla de abundancia. Bendice con generosidad. Confía plenamente. Pues tan cierto como el sol sale cada mañana, el universo obedece a la voz que conoce su autoridad. En la próxima parte iremos aún más profundo en este misterio. Cómo la propia palabra lleva sustancia divina y cómo cada decreto tuyo moldea no solo tu riqueza, sino todo tu destino. Pero por ahora, deja que esta verdad repose en tu corazón. En el momento en que bendices lo que tienes, ya eres rico. Hay un punto en la jornada de toda alma en el que las palabras dejan de ser sonido ocioso y se convierten en instrumentos de poder. Y ese punto se alcanza cuando se comprende que la palabra no solo es pronunciada por los labios, sino por la propia vibración del ser. Cuando digo que tu palabra es tu varita mágica, quiero decir que cada tono que sale de tu cuerpo lleva la vida creadora de Dios y forma imágenes en lo invisible que luego deben aparecer en lo visible. La mayoría cree que sus vidas son moldeadas por la acción, pero son sus palabras las que mueven la maquinaria invisible de las circunstancias. Las acciones son apenas el brillo residual del habla. Todo comienza como sonido. Todo comienza como declaración. El propio mundo fue hablado a la existencia. Hágase la luz. Y ese decreto aún resuena a través de toda la creación. Cada uno de nosotros, hecho a imagen y semejanza de ese espíritu creador, posee la misma autoridad en la escala de sus propios asuntos. Cuando decimos yo soy, encendemos la misma chispa que formó galaxias. Y cuando usamos mal esas palabras, volvemos esa chispa contra nosotros mismos. Las frases simples, estoy quebrado, estoy cansado, soy desafortunado, no son quejas inofensivas. Son planos enviados al éter para convocar su semejante de regreso a nosotros. Y con la misma certeza, cuando declaramos soy provisto, soy renovado, soy bendecido, la sustancia viva corre para cumplir ese patrón. No es imaginación, es ley. Tu palabra es semilla, la mente es el suelo. La emoción con la que hablas es la luz del sol que la calienta. La cosecha no puede fallar. Solo refleja tu cultivo. La dificultad de muchos es que plantan y arrancan al mismo tiempo. Hacen una afirmación y luego la desentierran con una contradicción. Dicen, soy próspero, y una hora después suspiran, nunca tengo suficiente. Riegan el suelo con fe por la mañana y derraman veneno con miedo por la noche. Y luego se preguntan por qué nada crece. Pero la ley no cambia, no castiga,
solo produce según el diseño. Un jardín no puede dar rosas si el jardinero esparce espinas. Así, el primer paso hacia el dominio de la palabra hablada es consistencia. Vigilar las puertas de la lengua como un pastor vigila su rebaño por la noche, no permitiendo que ningún pensamiento de limitación escape sin ser desafiado. Recuerdo a una mujer que vino a mí llorando por la ruina de sus finanzas. «Todo lo que toco fracasa», clamó. «He orado, he trabajado. Cuanto más intento, peor se pone». Le pregunté qué decía al pagar las cuentas. Me miró confundida y respondió: «Siempre digo que no puedo seguir el ritmo». Allí estaba su decreto. Le dije que bendijera cada cuenta que pasara por sus ojos, que dijera: «El orden divino gobierna mis finanzas. Grandes sumas de dinero vienen a mí rápida y fácilmente, bajo la gracia». Dudó, temiendo que hablar tales palabras con la cartera vacía fuera mentira. Le dije: «Nunca es mentira hablar la verdad. Mentira es hablar el miedo». Siguió fielmente la instrucción, aunque su voz temblaba al principio. Colocaba cada cuenta sobre la mesa, la tocaba suavemente y pronunciaba su palabra con toda la paz que podía reunir. En menos de un mes surgió una herencia olvidada. Una antigua inversión que la familia creía sin valor fue rescatada de repente, pagando todas las deudas y más. La ley respondió a su comando hablado, pues siempre responde. Cuando hablas verdad frente a las apariencias, no estás fingiendo. Estás ejerciendo dominio. El mundo exterior es arcilla lenta, pero la palabra interior es el molde. Habla con firmeza y la arcilla tendrá que ceder. Por eso los milagros suelen surgir en el momento de mayor contradicción. Cuando toda ayuda visible ha desaparecido, lo invisible debe avanzar. La semilla de la palabra a menudo germina en la oscuridad cuando la razón ya no interfiere. Entonces, cuando estés frente a la carencia, no tiembles. Habla. Di: «Espíritu infinito, tú eres mi provisión infalible». Cuando sientas miedo, no retrocedas. Habla. Di: «No hay poder que pueda dañarme». Cuando la confusión te rodee, no huyas. Habla. Di: «La inteligencia divina revela ahora el camino perfecto». Estas no son frases vacías, son llaves que abren la puerta entre lo visto y lo no visto. Cada palabra de fe es un rayo de luz que atraviesa la densa niebla de la duda hasta que el camino queda claro. Hay un ritmo en el habla que refleja el ritmo de la creación. El corazón late, los pulmones se expanden y contraen, la marea sube y baja, y toda afirmación debe moverse con ese mismo pulso, calma, cierta, medida. No gritas la verdad para traerla a la existencia por esfuerzo, la respiras a la existencia por certeza. He visto personas recitar afirmaciones con los dientes apretados, llorando, y luego preguntarse por qué nada cambia. Yo les digo: aquietaos, hablad suavemente. La ley no oye volumen, oye vibración. Un susurro de fe contiene más poder que un grito de miedo. Al pronunciar tu palabra, deja que salga como una ola de luz, estable y sin obstáculos. Siente cómo atraviesa los límites del cuerpo y toca la gran sustancia que llena todo el espacio. Esa sustancia es sensible a cada tono. Conoce la diferencia entre ansiedad y autoridad, entre esperanza y certeza. Habla como quien conoce el resultado, no como quien suplica por él. Habla como quien ordena, no como quien mendiga. El universo obedecerá a quien conoce su posición. Y recuerda, ninguna palabra se pierde. Todo sonido que alguna vez pronunciaste aún existe en vibración. Puedes neutralizar lo antiguo declarando lo nuevo, pero no puedes borrar el poder del habla. Por eso el perdón y la reversión son esenciales. Cuando te des cuenta de que maldijiste tu propia provisión mediante conversaciones descuidadas, no desesperes. Simplemente revierte de inmediato. Ahora disuelvo y borro toda palabra falsa dicha por ignorancia o miedo. Estoy libre del pasado. Hablo solo palabras de vida, amor y prosperidad. En el instante en que lo haces, la ley cambia de dirección, pues no guarda resentimiento. Es impersonal, mecánica, exacta.
Da a cada uno según su fe y su declaración. A veces comparo esto con un disco fonográfico, como he escrito. Cada palabra que hablas queda grabada en la cera del subconsciente para tocar una y otra vez hasta que se haga un nuevo disco. Entonces, si deseas cambiar la música de tu vida, rompe el disco antiguo y canta una nueva canción. Di diariamente: ahora hago mis registros perfectos por el Cristo en mí. Registros de salud, riqueza, amor y perfecta autoexpresión. Dilo en voz alta hasta sentir la resonancia vibrar en tu pecho, hasta que deje de ser frase y se convierta en un ritmo vivo dentro de ti. Luego observa cuán rápidamente los eventos externos se reorganizan para coincidir con la nueva melodía. Cuando descubrí esto, transformó cada rincón de mi existencia. Luchas que parecían inamovibles se derritieron bajo el calor de la convicción. Oportunidades que jamás habría podido planear llegaron en secuencia divina. Personas que nunca había conocido aparecieron para cumplir partes de mi bien. Era como si manos invisibles estuvieran siempre en acción, reorganizando el tapiz de la vida según el hilo de mi palabra. Y, en efecto, eso es exactamente lo que ocurre. Existen fuerzas invisibles esperando tus instrucciones. Nunca están ociosas, solo esperan tu decreto. Cuando permaneces en silencio o hablas duda, se quedan inmóviles. Cuando hablas fe, mueven montañas. Ahora, detente un momento y piensa en la situación que más pesa sobre ti. Tal vez sea dinero, tal vez salud, tal vez amor. No la describas como parece. Descríbela como es en verdad. Di suavemente: esto también es bueno, esto también es Dios, esto también es para mi bendición. Siente la paz de esa declaración posarse sobre ti como la luz de la mañana. Acabas de girar la llave en la cerradura invisible. Desde este momento, todas las cosas comienzan a alinearse con esa palabra. Y si la mantienes firme, negándote a contradecirla, la manifestación vendrá tan ciertamente como la aurora sigue a la noche. En el próximo movimiento de esta enseñanza, revelaré cómo usar esta palabra divina con precisión. Cómo permitir que la intuición dirija tus palabras para que cada decreto alcance su objetivo. Cómo reconocer la voz silenciosa dentro de ti que dice: este es el camino, andad por él. Pero antes de entrar allí, recuerda esta verdad inquebrantable. El mundo no responde a tus circunstancias, responde a tus palabras acerca de ellas. Cambia tu palabra y el mundo tendrá que obedecer. Llega un momento en el despertar de todo buscador en que percibe que el mundo exterior es apenas una cámara de eco, un espejo que devuelve cada tono que emite. Pueden ser necesarios años de lucha hasta que esta verdad surja clara. Pero cuando surge, todo esfuerzo se simplifica. Comienzas a entender que nunca luchaste contra condiciones, solo contra reflejos de tu vibración. La batalla nunca fue con el mundo, siempre fue con tu palabra. Y cuando esa batalla termina, cuando la lengua es traída a disciplina divina, te levantas como maestro de la causa y no como víctima del efecto. Hablas, y el mundo responde. Declaras paz, y el caos repliega sus alas. Llamas la provisión, y se apresura a encontrarte. Bendices el amor, y el amor te envuelve como la luz del sol. La ley es tan simple que mentes entrenadas en la complejidad tropiezan con ella una y otra vez. Pero la verdad espera pacientemente hasta que el corazón acepte la facilidad en lugar de la lucha. Aprendí esto por incontables pequeñas demostraciones, cada una un milagro silencioso. Recuerdo una vez, en pleno invierno, cuando tenía apenas unas monedas. El viento era cortante y las vitrinas brillaban con cosas fuera de mis medios. Por un momento sentí el viejo tirón del miedo, ese dolor familiar de separación entre deseo y posesión. Pero entonces, tan rápido como se enciende una chispa, una palabra se levantó dentro de mí. No hay separación en la mente divina. Todo lo que es mío por derecho divino ahora viene a mí bajo la gracia.
Susurré esto al aire helado como si hablara a un querido amigo. E inmediatamente el frío pareció suavizarse. Caminé sin prisa, repitiendo suavemente, rítmicamente, hasta que el corazón se estabilizó. Esa misma tarde llegó una carta. Un antiguo cliente recordó una deuda y envió un pago mucho mayor de lo debido. Esa es la misteriosa rapidez de la ley divina. Corre para llenar cualquier espacio que la fe haya despejado. Puedes decir, esto parece demasiado fácil. Y lo es, porque el verdadero trabajo es alineación interior, no esfuerzo exterior. La mente humana ha sido entrenada para medir todo por el trabajo arduo, para creer que la lucha es santa y la facilidad es sospechosa. Sin embargo, cada brizna de hierba crece sin esfuerzo. Cada planeta se mueve en ritmo perfecto. Cada respiración entra y sale de tu cuerpo sin tu mandato. Todo el universo es orden sin esfuerzo. Solo el hombre resiste ese flujo con palabras de miedo. Cierra el portón con frases como imposible, demasiado tarde, demasiado difícil, y luego se pregunta por qué el jardín dentro de él se marchita. Pero en el instante en que cambia su habla, el flujo regresa. Una palabra justa, dicha con fe, puede disolver toda una vida de resistencia. ¿Cómo comenzar a hablar correctamente? Comienza observándote con gentileza, sin juicio, con curiosidad. Escucha tu conversación interior como si fuera una radio sonando en otra habitación. ¿Qué tono llena el aire? ¿Gratitud o queja? ¿Certeza o confusión? Pronto descubrirás que el mundo fuera de ti ha estado repitiendo fielmente esos mismos tonos todo el tiempo. Si escuchas miedo, empieza a susurrar paz. Si escuchas resentimiento, susurra perdón. Si escuchas carencia, susurra abundancia. Puede sonar extraño al principio, como cambiar la tonalidad de una canción conocida, pero en el momento en que perseveras, la melodía de la vida se ajusta. No esperes sentir para hablar. Habla antes de sentir, y el sentir seguirá al habla, pues las palabras conducen la emoción, así como la emoción colorea las palabras. Una de las verdades más radiantes que he conocido es que la emoción es el imán, pero el habla es el conductor. Puedes sentir un anhelo profundo, pero si ese anhelo no obtiene voz, permanece como energía sin forma. En el instante en que hablas, le das dirección. Por eso el miedo silencioso asfixia. No tiene salida, sino la imaginación, y la fe hablada libera, porque llama a lo invisible hacia una forma definida. La diferencia entre quien vive en frustración perpetua y quien vive en demostración es simplemente esta. Los primeros hablan según las apariencias, los segundos según la verdad. Uno dice, tengo miedo de que esto fracase. El otro dice, el orden divino gobierna esto ahora. La ley oye a ambos y cumple a ambos. Hubo un comerciante que asistía a mis conferencias, un hombre acostumbrado a las aristas duras de los negocios. Vino a mí desesperado, diciendo que toda inversión parecía derrumbarse. Es como si la fortuna me evitara, dijo. Lo escuché y pregunté, ¿qué dices sobre tus asuntos cuando estás solo? Pensó y respondió, suelo decir, todo lo que toco se convierte en problema. Sonreí y respondí, y la ley te ha servido fielmente. Vamos a darle nuevas órdenes. Le pedí que repitiera, todo lo que toco prospera y bendice a todos los involucrados. Comenzó vacilante, aún sin creer, pero continuó mañana y noche hasta que la frase sonó natural. En semanas, 2 contratos antiguos fueron reactivados y dieron ganancia. Volvió, asombrado. Yo le dije, no te asombres, sé constante. Desde ese día en adelante, cuidó su lengua tan cuidadosamente como sus libros contables, y su vida se desplegó en paz. Mira, la ley del habla no discrimina entre bueno y malo, rico y pobre, creyente y escéptico. Solo amplifica lo que recibe. El fuego calienta o quema según cómo lo avives. De la misma manera, la palabra sana o hiere según su tono. Por eso siempre exhorto, que ninguna palabra ociosa pase por tus labios. Habla solo lo que deseas ver establecido.
Si necesitas corregir una situación, hazlo declarando lo opuesto del error. No digas estoy enfermo, sino la vida divina llena cada célula de mi cuerpo. No digas estoy solo, sino el amor divino me envuelve y atrae a los míos. No digas tengo miedo, sino camino en valentía, porque Dios va delante de mí. Estas palabras no son deseos, son decretos, y los decretos mueven mundos. Hay, sin embargo, un misterio sutil en esto. A veces, en el instante en que comienzas a hablar la verdad, las condiciones parecen empeorar. Muchos vienen a mí alarmados. Comencé a afirmar prosperidad, y de repente mi bolsa se vació. Yo digo, alégrate, la ley está operando. Porque cuando la luz entra en una habitación, primero revela el polvo. Cuando la verdad entra en la conciencia, expone cada miedo oculto que necesita ser limpiado. A eso lo llamo el período de prueba, la tormenta aparente antes de la calma. No retrocedas. Sostén tu palabra. Repítela una y otra vez, no para convencer al universo, sino para recordarte a ti mismo tu certeza. Pronto el viento cesa y la paz ocupa su lugar. Y cuando esa paz llega, te verás riendo de lo que antes te afligía. Verás que el poder que buscabas siempre estuvo en tu habla. Entenderás que la oración no es súplica, sino mandato, que la fe no es esperar, sino saber, que la abundancia no se gana, sino que se habla hasta volverse visible. Entonces ya no perseguirás el dinero, te habrás convertido en su imán. Bendecirás cada moneda que pase por tus manos, y cada una volverá multiplicada, tan cierto como las olas regresan a la playa. Toma esto como práctica hasta que nos encontremos de nuevo en la próxima lección. Comienza y termina cada día con palabras de dominio. Por la mañana, di: Espíritu infinito, abre el camino para mi provisión. Que toda puerta que me pertenece por derecho divino se abra de par en par. Por la noche, di: todo lo que es mío viene a mí en paz, en orden, en abundancia. No dejes queja escapar de tus labios, ni siquiera en broma. Ríe con alegría, no con sarcasmo. Habla suavemente con el dinero como con un amigo antiguo y fiel. Eres bienvenido aquí. Sirves al propósito del bien. Y a medida que estas palabras echen raíces, observa cómo el mundo externo rápidamente se reordena para obedecer. Porque obedecerá, debe obedecer, no tiene elección. Pues la palabra es ley, y tú eres su voz. En la próxima parte, abriré para ti otra cámara de este misterio. Cómo la intuición, ese susurro interior, guía cada palabra hacia su blanco designado. Cómo fe y tiempo caminan de la mano. Y cómo la obediencia a esa voz suave y silenciosa transforma cada decreto hablado en demostración viva. Pero por ahora, descansa en este entendimiento. Tu vida ya te escucha. Siempre te ha escuchado. Solo espera que hables con amor, con certeza y con alabanza. Cuando el alma finalmente aprende a confiar en el sonido de su propia autoridad divina, un nuevo ritmo comienza a revelarse, la cadencia suave de la manifestación sin esfuerzo. Al principio puede parecer irreal, porque la mente humana fue entrenada desde la infancia para creer que todo lo valioso debe venir a través de agotamiento y esfuerzo constante, como si el propio cielo fuera un avaro que necesitara ser convencido de liberar sus tesoros. Pero la verdad es mucho más gentil e infinitamente más audaz. El cielo no necesita convencimiento, necesita cooperación. La ley de la provisión no es una puerta que se abre a fuerza de empujar, sino un espejo. Y en el instante en que tu habla refleja confianza en lugar de tensión, ese espejo te inunda de abundancia. No es el esfuerzo lo que abre el camino, es el alineamiento, no es el trabajo, es la vibración, no es la súplica, es la declaración. Y notarás que, a medida que hablas con más suavidad y más verdad, toda la atmósfera de tu vida comienza a cambiar. Hasta el aire a tu alrededor parece vibrar en silenciosa expectativa,
porque la palabra fue lanzada y el universo se inclina para realizarla. Suelo decir a mis alumnos que manifestar no es una carrera que haya que ganar, sino una canción que hay que recordar. Tú ya cantaste esa canción antes. Toda alma la ha cantado, pero la mayoría olvidó la melodía bajo el ruido del miedo. Cada declaración de verdad es solo una nota que te devuelve a la armonía con la orquesta divina que ya toca a tu favor. La ley de la vibración no necesita ser inventada, solo recordada. El camino ya está preparado, pero debes recorrerlo con el tono de tus palabras. Ese tono lo es todo. Puedes susurrar tu deseo en desesperación y no mover nada, o hablar una sola vez con convicción radiante y mover las montañas que te han sombreado por años. El universo no responde a sílabas, responde a la certeza. Un hombre vino una vez a mí en profunda desolación. Había leído mis enseñanzas, repetido mis afirmaciones, y nada cambiaba. Dijo, digo las palabras, pero parecen vacías. Hablo y solo el silencio responde. Le pregunté, ¿qué esperas que suceda cuando hablas? Dudó y confesó, creo que nada. Y ahí estaba el problema. El vacío no estaba en las palabras, sino en la expectativa detrás de ellas. Toda declaración necesita ser vestida con sentimiento. El manto invisible de la creencia. La ley de la provisión no puede llenar una expectativa vacía, solo puede llenar una expectativa viva. Le dije que hablara de nuevo, pero esta vez que imaginara que sus palabras eran pájaros dorados, llevando su deseo a los cielos y regresando con regalos en sus alas. Sonrió tímidamente, pero lo intentó, y en pocas semanas la oportunidad llamó a su puerta, de un modo que jamás habría planeado. Su asombro no fue por la bendición en sí, sino por la facilidad con que llegó cuando él sintió su realidad al hablar. Por eso te digo, cuando hables, no repitas la verdad, encárnala. No pronuncies palabras como fórmulas frías, sino respíralas como fuerzas vivas. Cada frase debe llevar el calor de la convicción. Cada sentencia debe deslizarse en la corriente de la alegría. La ley oye la alegría con más claridad de lo que oye el dolor, porque la alegría es la lengua nativa del cielo. Por eso la gratitud multiplica, es el sonido de la alegría en movimiento. Si quieres acelerar el bien en tu vida, envuelve tus palabras en gratitud antes de lanzarlas. Di, te doy gracias, Espíritu Infinito, porque mi bien se manifiesta ahora. No esperes ver para agradecer. La gratitud no es respuesta, es imán. Atrae a lo visible lo que ya existe en lo invisible. Vivir así exige una osadía sagrada, confiar en lo que aún no se puede tocar, hablar con lo que aún no se puede ver y alegrarse por lo que aún no se puede sostener. El mundo llamará a eso locura, la ley lo llamará maestría. Todo milagro que haya ocurrido comenzó con alguien que se atrevió a hablar una verdad que los sentidos aún no podían confirmar. La fe habla primero, la visión viene después. El mundo invisible es más obediente que el visible, porque lo invisible escucha antes de que lo visible reaccione. Entonces, entrena tu lenguaje interior para hablar solo de realización. Deja que las evidencias externas vengan después, si es necesario, porque no pueden permanecer inalteradas cuando la palabra está establecida. Lo invisible conduce, lo visible sigue, y el puente entre ambos es tu decreto inquebrantable. Conocí una vez a una joven que deseaba desesperadamente cambiar sus circunstancias. Vivía en un pequeño apartamento oscuro y muchas veces me decía que aquello sofocaba su espíritu. Sueño con luz y espacio, decía, pero parece tan distante. Le pregunté qué se decía a sí misma cada mañana. Respondió, me despierto y digo, otro día gris. Sonreí con gentileza, pues solo describía aquello que estaba comandando. Comienza mañana de otra manera, le dije. Antes incluso de abrir los ojos, declara, despierto en la luz de la abundancia divina. Cada día es luminoso de bendiciones. Ella aceptó,
aunque no creyera del todo. Aún así, obedeció. En pocas semanas, el propietario le ofreció mudarla a un apartamento más soleado, sin aumento de alquiler. Vino a mí riendo entre lágrimas. Parece que el edificio se movió a mi alrededor. Yo le dije, no, querida, tu palabra movió el mundo. Ese es el milagro silencioso del habla correcta. Reorganiza la estructura invisible de la vida hasta que el mundo exterior coincide con el decreto interior. No empujas al mundo a la obediencia, lo invitas. No fuerzas a los eventos a cambiar. Hablas el patrón que vuelve el cambio inevitable. En el instante en que comprendes esto, la lucha termina. Ya no persigues oportunidades, declaras alineamiento, ya no compites por recursos, llamas los tuyos. Dejas de vivir como mendigo en las puertas del azar y te colocas como heredero legítimo en el reino de la provisión divina. Y desde esa postura, todo lo que te pertenece comienza a encontrarte, sin esfuerzo, sin tensión, sin demora. El mayor desafío es permanecer fiel cuando las apariencias contradicen tu palabra. Ese es el examen de la maestría, y llegará a todo estudiante de la verdad. En el instante en que afirmas abundancia, algo en el mundo exterior se levantará para decir, demuestra. Eso es el eco, no el enemigo. Cuando llegue, no luches. Quédate quieto y habla de nuevo. Esto también pasará. Solo el bien es real. Entonces la ley barrerá toda sombra, porque las sombras no resisten ante la luz de la fe. Recuérdalo siempre que seas tentado a dudar. Las palabras dichas en amor jamás vuelven vacías. Pueden dar la vuelta al mundo, pueden atravesar demoras y desvíos, pero regresarán cumplidas. Así, sigue tu día hablando como si cada átomo estuviera escuchando, porque lo está. Habla como si tus paredes pudieran oír, porque oyen. Habla como si el propio aire estuviera preñado de tu bien, porque lo está. No permitas que un murmullo de queja escape de tus labios, ningún susurro de miedo, ningún gesto de limitación. Estás creando a cada instante, y toda creación comienza con una palabra. Habla paz hasta que la paz te rodee. Habla abundancia hasta que la abundancia se desborde. Habla amor hasta que el amor se convierta en la atmósfera que respiras. Y cuando lo olvides, perdónate de inmediato y comienza de nuevo. La ley no guarda rencores, simplemente espera tu próximo comando. En los capítulos que siguen, entraremos en la próxima dimensión de este misterio, el poder de la guía divina. Ese susurro interior que te dice dónde, cuándo y cómo se manifestará tu palabra hablada. Pues la palabra necesita ser dirigida tanto como declarada. Debe ser apuntada por la intuición. Pero antes de avanzar, deja que este entendimiento se asiente profundamente en tu espíritu. Nunca estás esperando la abundancia. La abundancia está esperando tus instrucciones. Habla con claridad. Habla con gentileza. Habla como quien sabe, y el universo obedecerá al tono de tu certeza. Cuando el corazón finalmente acepta que el universo no es un oponente, sino un servidor, que la vida no es un laberinto de problemas, sino un campo a la espera del comando de la inteligencia divina, algo milagroso comienza a suceder dentro de la conciencia. La tensión que antes llenaba el pecho se afloja, la respiración se alarga, la mirada se suaviza, y sientes la gran maquinaria invisible del universo girando silenciosamente a tu favor. Empiezas a ver que nunca hubo lucha alguna, excepto en el pensamiento, que el cielo siempre dijo sí, mientras tú discutías con tu propio bien. Ese es el punto sagrado de giro, el instante en que dejas de suplicar y pasas a proclamar, en que dejas de pedir luz y percibes que tú eres luz. En ese instante, la palabra que sale de tus labios lleva una fuerza que jamás imaginaste, porque ya no es la voz pequeña del miedo la que habla, sino la gran voz de Dios a través de ti, calma y absoluta. Ya no esperas que las afirmaciones funcionen. Sabes que deben funcionar, pues la ley de la expresión es tan cierta como la ley de la gravedad.
La semilla plantada en fe necesita crecer. El decreto emitido en certeza divina necesita permanecer. Aquí es donde la práctica de la gratitud se transforma de hábito educado en ciencia sagrada. Gratitud no es solo decir gracias, es reconocer el orden vivo de las cosas. Es admitir que el universo ya respondió a tu petición en el instante en que te alineaste con él. Aprendí que cuando agradeces antes de ver el resultado, no estás fingiendo, estás participando en la propia creación. La palabra agradecida es el puente dorado entre lo invisible y lo visible. Cuando dices, te agradezco, Padre, porque mi bien ahora aparece, no esperas eventos, los convocas. La gratitud, cuando se habla con fe, acelera el ritmo de la manifestación, pues elimina la vibración de la necesidad y la sustituye por la vibración del cumplimiento. La necesidad dice, me falta. La gratitud dice, tengo. Y el universo, siempre obediente, hace eco de la vibración que recibe. Suelo decir a mis alumnos que comiencen toda declaración con agradecimiento, porque el agradecimiento es el sello de posesión. En el instante en que agradeces, has asumido que la cosa es tuya. No esperes ver la evidencia. El agricultor no agradece al suelo después de la cosecha, agradece cuando siembra. Del mismo modo, agradece al universo cuando pronuncies tu palabra, y tu cosecha vendrá veloz. Aconsejé una vez a un hombre cuyo negocio casi había fracasado. Cada día despertaba con la preocupación en la boca y se acostaba con la desesperación en el corazón. Le dije, invierte. Comienza a agradecer a Dios por el éxito perfecto antes de salir de la cama. Frunció el ceño. Pero no hay éxito por el cual agradecer. Respondí, por eso no lo tienes. La ley solo puede hacer eco de la vibración que emites. Empezó, torpe al principio, a agradecer en voz alta. Te agradezco, inteligencia infinita, porque mi negocio ahora prospera y bendice a todos los que toca. En un mes, contratos dormidos despertaron, clientes regresaron y vino atónito. Es como si mis palabras hubieran abierto una puerta escondida. Sonreí, la abrieron. La gratitud fue la llave. A medida que mantengas esta práctica, verás que la gratitud se vuelve el lenguaje natural de tu ser. Despertarás con ella, caminarás con ella, hablarás sin pensar. Incluso en momentos que parecen oscuros, sentirás un susurro interior diciendo, esto también es bueno, esto también es Dios, esto también es para mi bendición. Esa sola frase, dicha con sinceridad, disuelve montañas de ansiedad. Le recuerda a la mente que cada evento lleva un regalo envuelto en disfraz. El mundo puede etiquetar algo como pérdida, pero el espíritu solo conoce transformación. Cuando afirmas esta verdad, incluso los fracasos aparentes pasan a servirte. Lo que fue quitado regresa 10 veces. Lo que estaba bloqueado se desbloquea de maneras inesperadas. La ley jamás te castiga, te enseña. Y cuando recibes esa enseñanza con gratitud, la lección termina y la bendición comienza. Aquí es donde la intuición comienza a susurrar su guía, porque el corazón agradecido se vuelve un instrumento finamente afinado. Oye lo que el corazón ansioso no puede. El miedo grita tan fuerte que ahoga la voz suave de la dirección divina. La gratitud calma la tormenta, y en esa calma comienzas a escuchar instrucciones nítidas. Ve aquí, llama a esta persona, espera ahora, avanza. No son accidentes del pensamiento, son tonos claros del espíritu dirigiendo tu camino. La misma ley que gobierna las palabras gobierna la orientación. A medida que confías y actúas según esos impulsos interiores, la vida se despliega con una precisión que ningún plan humano iguala. Déjame contarte acerca de una mujer que buscó mi ayuda, una profesora de música que temía perder su puesto. La escuela anunció recortes de presupuesto y ella estaba segura de que su nombre estaría en la lista. Le dije, no hables de pérdida, habla de ajuste divino. Di, no hay pérdida en la mente divina, estoy en mi lugar correcto, y mi lugar correcto está seguro. Lo repitió fielmente. 2 semanas después llegaron los recortes,
pero en lugar de ser despedida, fue ascendida a directora de todo el departamento de música. El miedo contó una historia, la palabra escribió otra, y la ley leyó la palabra. Mira, la ley divina es sorda a la ansiedad y atenta solo a la autoridad. No escucha lo que temes, sino lo que decretas. Y así es en todas las áreas de la vida. No hables de lo que ves, habla de lo que sabes. No hables de la superficie, habla desde la profundidad de la verdad. Cuando aparezca la carencia, di, esto es solo sombra, mi provisión es ilimitada. Cuando la enfermedad amenace, di, esto también es ilusión, la vida divina fluye en mí ahora. Cuando la soledad susurre, di, el amor me llena y me rodea. Nunca estoy solo. Y cuando el miedo intente apretar el lazo, di, no hay poder que pueda herir. Dios es mi escudo y mi cántico. Estas palabras no son mero consuelo, son comando. Envían mensajeros invisibles para reorganizar el mundo externo en perfecto alineamiento con el orden divino. Llegará el día en que estas declaraciones ya no sonarán como práctica, sino como respiración. Mirarás a tu alrededor y notarás que el mundo se volvió gentil contigo, que las puertas se abren antes de que llames, que las personas correctas y las oportunidades llegan sin esfuerzo. Ese día no está lejos, porque cada palabra que has pronunciado con fe ya está construyendo esa realidad a tu alrededor. Los resultados pueden surgir gradualmente o de repente, pero surgirán, porque esa es la promesa de la ley. Mi palabra no volverá a mí vacía. Por eso te digo ahora, sigue hablando el idioma de la bendición. Habla con afecto a tu dinero, con bondad a tu cuerpo, con certeza a tu futuro. Habla como quien sabe que lo divino escucha a través de cada átomo. Y cuando surja la duda, habla de nuevo. Cuando el miedo susurre, habla más alto, no en volumen, sino en convicción. No estás tratando de convencer al universo, te estás recordando a ti mismo tu fidelidad. Pues la ley de la palabra es la propia ley de la vida, y cuando la conoces, nada puede estar contra ti. En nuestro próximo paso juntos, seguiremos esa corriente interior hacia el reino de la intuición, el camino mágico que revela los momentos y los medios exactos por los cuales tus decretos se cumplen. Pero llévate contigo esta verdad: el universo ya habla tu idioma. Solo espera que lo hables con fluidez. Vivir por la palabra es entrar en un orden silencioso y luminoso, donde nada sucede por azar y todo responde a la armonía. Es como encontrar el ritmo que sostiene toda la creación, el latido del corazón de Dios bajo cada apariencia de caos. Y cuando entras en ese compás, la vida comienza a fluir como una orquesta bien dirigida, sin notas disonantes, sin movimientos desperdiciados, solo la música de la precisión divina desplegándose momento a momento. La mente, que antes dudaba y exigía explicaciones, se aquieta y escucha. Empiezas a sentir que cada paso está temporizado, que cada encuentro está guiado, que cada demora es, secretamente, una puerta que se reordena a tu favor. Esa conciencia no es forzada, nace suavemente, como la luz que se expande en una habitación al amanecer. Es el resultado natural de la fe sostenida, de hablar la verdad el tiempo suficiente para que se convierta en tu idioma nativo. Ya no traduces entre miedo y creencia. Simplemente vives en el saber. Y sin embargo, para el mundo a tu alrededor, parecerá que los milagros ocurren por todas partes. Hablas, y los eventos cambian. Sueltas, y la resistencia se disuelve. Esperas con confianza, y la provisión llega. Ellos lo llaman suerte o coincidencia. Tú sabes que es ley. Tocaste la corriente viva del habla divina, y todo responde a tu tono. Percibes entonces que la misma vibración que llama la riqueza también restaura la salud, sana relaciones y disipa la confusión. Es un solo principio, el alineamiento, la unidad de pensamiento, palabra y fe. Cuando esos tres actúan como uno, nada es retenido. Cuando están divididos, incluso cosas simples parecen difíciles. Pero en el instante en que se unen,
lo invisible se mueve tan rápido como un relámpago para cumplir el comando. Un día, un hombre vino a mí temblando de miedo. Su negocio vacilaba, su salud se debilitaba y él se juzgaba maldito por la mala suerte. Dijo: he intentado afirmar, pero se siente vacío. Digo las palabras, pero no permanecen. Lo escuché y pregunté en voz baja: ¿crees que la ley te favorece? Bajó la cabeza y susurró: no, parece que está contra mí. Entonces le dije: estás discutiendo con el mismo poder que te salvaría. La ley no está contra nadie, solo refleja la creencia. En el momento en que dejes de acusarla y comiences a confiar en ella, se volverá hacia ti y te servirá fielmente. Le enseñé a hablar despacio, dejando que cada palabra descendiera más allá del intelecto, hasta el corazón. La ley es mi amiga. La ley trabaja por mí y a través de mí. El orden divino gobierna mis asuntos. Lo repitió día tras día, no para forzar la creencia, sino para invitar a la paz. En semanas, su salud se estabilizó, el negocio revivió y su miedo se disolvió en gratitud. La ley no cambió, solo cambió su relación con ella. Hay una ternura extraña en darse cuenta de que el universo nunca te negó nada, solo esperaba que dejaras de contradecirte. Cada pensamiento temeroso cancela una palabra fiel. Cada repetición ansiosa desacelera la corriente que traería tu bien. Por eso insisto, di tu palabra una vez, con fe absoluta, y descansa. No desentierres la semilla para ver si brotó. No preguntes: ¿cuándo va a suceder? La ley del tiempo divino es tan perfecta como la ley de la palabra divina. Cada decreto tiene su hora marcada, y cuando el tiempo madura, nada puede retrasarlo. Preocuparte después de hablar es declarar que no confías en la ley que te oyó. Habla una vez, piensa serenamente y permite. El poder de permitir es la puerta secreta de la manifestación. La mayoría ordena con la boca y contradice con la vida. Dicen: tengo abundancia, pero pasan los días cazando pruebas, encogiéndose ante cada factura que llega. Eso no es fe, es miedo disfrazado de vigilancia. La verdadera fe no persigue su deseo, descansa en el cumplimiento. Al hablar, imagina el decreto saliendo de ti como una ola radiante que no puede dejar de alcanzar su objetivo. Míralo llevado por legiones de inteligencia divina, cada detalle arreglado más allá de tu saber, y luego suelta. Sigue tu día en paz, sabiendo que el universo nunca extravía una petición. Tú no eres el repartidor, eres el remitente. Tu tarea es declarar la dirección con claridad y alegrarte, no correr tras el paquete por todas las calles de las circunstancias. A veces camino por la ciudad y observo a las personas apresuradas, hombros tensos, ojos turbios, voces llenas de tensión. Y pienso: no conocen la facilidad que les pertenece. Empujan y suplican, sin saber que, en el instante en que cesen la resistencia, la corriente las llevará más lejos que todo esfuerzo sumado. La ley de la provisión no responde a la tensión, responde a la serenidad. Una declaración calma, hablada en fe, tiene más poder creativo que 1000 súplicas ansiosas. Por eso Jesús dijo: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que le pidáis. No informas al infinito, te alineas con Él. Pedir no es para que Dios te oiga, sino para que tú te oigas hablando como divino. Aconsejé una vez a una mujer que anhelaba compañía. Dijo: he afirmado amor por años y nada cambia. Le pregunté: ¿cómo afirmas? Respondió: me quedo diciendo, quiero amor. Sonreí. Ahí estaba el error. Decir yo quiero es declarar carencia, y la ley, siempre obediente, mantiene el querer. Le dije que hablara así: yo soy amor, yo irradio amor, y el amor vuelve a mí de maneras perfectas. Se resistió, pensando que era deshonesto, pero le recordé: la fe comienza donde termina la evidencia.
En 2 meses conoció a un hombre cuya gentileza y profundidad la sorprendieron y crecieron juntos en armonía. Ella me escribió: parece que él esperaba que yo cambiara mis palabras. Y en verdad esperaba, porque todo lo que te pertenece por derecho divino espera tu reconocimiento. El reconocimiento es la forma más alta de oración. Ver con el ojo interior lo que el ojo exterior aún no alcanza. Cuando reconoces tu abundancia antes de que llegue, ella tiene que venir, porque ya la reclamaste en el único reino que importa, lo invisible. El mundo de afuera no tiene otra opción que seguir. Todo milagro comienza como reconocimiento. Reconocer salud dentro de la enfermedad, armonía dentro de la discordia, plenitud dentro de la carencia. El reconocimiento es la fe viendo a través del velo del tiempo. Y cada vez que hablas desde el reconocimiento, rasgas un poco más ese velo, hasta que cae por completo. Entonces lo visto y lo no visto se unen, y la vida se vuelve continua. Así la palabra divina se transforma en vida divina. La palabra que repetías conscientemente se vuelve el zumbido silencioso de tu ser. Ya no necesitas recordar afirmar, porque todo lo que dices ya es afirmación. Cada frase casual lleva la vibración de la verdad. Dices buen día, y es una bendición que se multiplica. Dices gracias, y se abren puertas. Dices sí a la vida, y la vida te responde sí en 1000 formas. Ese es el desenlace natural de caminar en armonía con la ley. Cuando te pregunten ¿cuál es tu secreto?, sonreirás, porque sabrás que no hay secreto, solo esto: yo hablo lo que sé, y sé que lo que hablo es real. Así, al cerrar esta enseñanza, recuerda, nunca estás separado de tu palabra. Ella te acompaña, te rodea, llena tu camino con su eco. Úsala con reverencia, porque es tu instrumento creativo. Cada frase es una pincelada en el lienzo de tu vida. Pinta con alegría, pinta con confianza, pinta con gratitud. Si surgen sombras, añade más luz. No maldigas la oscuridad. Si llegan demoras, declara tiempo divino. No las llames mala suerte. El pintor que maldice sus propios colores arruina la obra maestra. Tú eres el artista de tu realidad, y la palabra es tu paleta.